Hola, les saludo nuevamente con el propósito de tener este estudio para las células. En esta ocasión vamos a tener un estudio cuyo título es ¿Cómo obra la fe? ¿Cómo obra la fe? Vamos a meditar en primer lugar en por qué la gente se aglutina o se une a una causa. Y vamos a pensar si para unirse a una buena causa hace diferencia la fe o no. Piense en alguna ocasión donde usted quizás se involucró o vio a varias personas involucrarse sobre un proyecto, quizás de ayuda, de levantar fondos para gente necesitada a causa de una desgracia o porque están tratando de ayudar a cierto sector de la sociedad. Y medite, ¿fue factor determinante o fue un factor excluyente el que unos fueran de una fe y otros fueran de otro tipo de creencia? Medítelo y piénselo. Mientras tanto, le doy la bienvenida a este estudio de esta semana. Continuamos con este estudio y permítame seguir leyendo. Dice, recuerde que Santiago estaba escribiendo a creyentes de las tribus que estaban dispersas por el mundo, según el capítulo 1, versículo 1 de Santiago. Puesto que este era el caso, Santiago trató grandes temas de la fe que no dependían de la cultura o el lugar. O sea, iban dispersos por todas partes y no estaba pensando si culturalmente era aceptable o no. En su estilo franco y directo, Santiago no andaba con rodeos en lo que se refería a la fe y las obras. Usando algunos ejemplos poderosos del Antiguo Testamento, él argumentó que una vida de fe debe ser activa y proactiva. No está divorciada la fe de las obras. Para eso vamos a leer y tener un contexto acerca de el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Nuevamente leo Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta. Vamos nuevamente a comentar algunas opiniones sobre algunas preguntas, o sea, vamos a reaccionar a las preguntas. Una vez más, usted tendrá la oportunidad de comentarlas en la célula, ya sea que primero vieron el video o van pausando el video en la medida que va avanzando. Yo leo la pregunta, doy mi opinión y posteriormente ustedes también tendrán su oportunidad. O antes de escuchar mi opinión, dele pausa en la parte de la pregunta y así sucesivamente hasta llegar a la siguiente parte de este estudio. Basado entonces en el texto que acabamos de leer, dice, ¿por qué la fe sin obras está muerta? Bueno, Santiago pone un ejemplo hablando acerca del necesitado y los creyentes le pueden decir, oye, cúbrete, come todo lo que quieras, sin embargo no le da una respuesta, o sea, no le provee para su necesidad. Va a ser estéril ese comentario, cúbrete y come todo lo que quieras si no tiene nada. Si yo no le he dado una provisión para que esto sea realidad. Entonces, la fe se vuelve muerta al decirle cree si yo no he hecho ningún esfuerzo para ayudarle. ¿Cómo se demuestra la fe viva? Es la siguiente pregunta. Bueno, el demostrar o evidenciar que yo tengo fe es también participar en la solución. Ciertamente yo no tendré toda la solución, pero debo de hacer un acto de manifestación de amor, de fe, que Dios nos ayudará. Cuando los 5,000 en el monte estaban esperando para escuchar al maestro, los discípulos pudieron observar que aquellos tenían hambre. Y el Señor Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Así también entonces en esta época, en estas circunstancias particulares que vivimos, debemos de buscar cómo ayudarnos los unos a los otros. Si tenemos fe, debemos proveer alguna solución a nuestro prójimo, a nuestro hermano, el que está cerca. ¿Cómo racionalizan algunas personas la fe inactiva? Bueno, algunos se justifican diciendo que tienen fe siendo contemplativos, no siendo participativos, están nada más esperando. ¿Cómo puedo yo ser participativo de mi fe y no solamente contemplativo? Permítame sugerir, una de las maneras sería orando, pidiendo a Dios. Algunos piensan que orar es una pérdida de tiempo. Yo lo considero que es parte de las herramientas o de las armas espirituales las cuales nos permiten alcanzar victoria. Puede ser la oración, puede ser llamando al necesitado y dándole una palabra de ánimo, una palabra de consuelo ante su circunstancia y además buscar la manera de solucionar su problema. Cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración y estaba el paralítico, le dijo, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Y le extendió la mano y en el nombre de Jesús hizo el milagro para este hombre. Como lo he mencionado en días anteriores, en diferentes entregas que he hecho, yo solo soy pastor, no te puedo dar un consejo de salud desde el punto de vista médico. Yo no puedo darte una recomendación como infectólogo, pero lo que tengo te doy. Tengo la palabra de Dios, la cual considero es efectiva. Y hemos estado mencionando, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, por favor, déjela saber. Explique por qué no es suficiente la mera creencia en Dios.
Santiago le dice, tú crees que Dios es uno, magnífico, perfecto, qué bueno. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los demonios se manifestaban y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Ellos reconocían la deidad de Jesucristo, temblaban ante su presencia. Y entonces dice Santiago, bueno, creer en Dios, eso está bien, pero eso no manifiesta, o cómo vas a evidenciar que estás creyendo, pregunta Santiago. Entonces, él pone dos ejemplos, que es la pregunta a continuación. Dice, ¿cómo demostraron su fe Abraham y Rahab? Pone un ejemplo acerca de cómo en el Antiguo Testamento, en la lectura, acuérdense que en aquel entonces la única parte de la Biblia que los creyentes tenían era el Antiguo Testamento o la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al griego. Y pone dos ejemplos, los cuales pues harían sentido porque la carta de Santiago fue enviada a las 12 tribus que estaban dispersas. Entonces, dice Santiago, pone ejemplo de Abraham cuando Dios le pide en sacrificio a su primogénito de su mujer, no el primogénito de la esclava, de la mujer que servía a su esposa. Estamos hablando entonces de que le pide a Isaac en sacrificio. Entonces, cuando Abraham llevó a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo por obediencia, dice que se le fue tomado por justicia. Y Santiago también pone el ejemplo de Rahab, que arriesgó su vida para esconder a los espías que llegaban a inspeccionar Jericó. Y a pesar de que puso en riesgo su vida, les ayudó. Esto entonces constituye un acto de fe, una acción basada en la fe que Dios estaba con ellos. ¿Cómo le ha parecido este estudio? Interesante, ¿no? Hablar acerca de la fe y las obras, por supuesto. Debo de aclarar entonces que la fe es lo que nos salva, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Mas, sin embargo, Santiago está exhortando acerca de cómo demostrar esa fe, cómo evidenciar a los que están a nuestro alrededor nuestra fe. Y él pone a continuación, el autor de este estudio basado en Santiago, pone a continuación un ejemplo en el sentido de ilustrar lo que hacen las obras, de lo que demuestra un acto. Y dice, usted y yo tenemos el privilegio de hacer por otros lo que Dios hace por nosotros. ¿Cómo mostramos a las personas que creemos en ellas? Hágase presente, dice el autor. No hay nada que reemplace su presencia. Las cartas son lindas, las llamadas telefónicas son especiales, pero estar ahí en carne y hueso envía un mensaje, hacerse presente. ¿Cree en sus hijos? Entonces hágase presente. Vaya a sus partidos, presencie sus obras teatrales, asista a sus recitales. Quizá no sea posible presenciar cada uno, pero con toda seguridad vale la pena el esfuerzo. Un anciano de nuestra iglesia, dice el autor, me apoya haciéndose presente. Testifica y habla de momentos donde él le ha tocado predicar en una iglesia vecina y sin haberlo invitado, este hombre se hace presente y está ahí.
También nos habla acerca de que está terminando esta serie de estudios y sin haberlo invitado, manejó este hombre que le acompaña 90 millas para llegar hasta donde él hace sus estudios, me imagino su oficina o un lugar donde él trabaja haciendo este desarrollo de estudios y dice, este hombre vino, no me dijo nada, simple y sencillamente me acompaña en el cuarto anexo orando, presente. Yo puedo añadir también una experiencia personal. Hace algunos años, ya casi serán 10 o cercano a los 10 años, hubo un conflicto donde me vi involucrado y hubieron conclusiones, a mi parecer, erradas. Cada quien tiene sus percepciones. Yo digo erradas porque yo conozco en realidad qué es lo que pasó. Yo lo viví en carne propia. Yo sé todos los detalles. Sin embargo, cada quien se maneja como quiere. Ese no es el punto. Lo que quiero destacar es que en aquel entonces de controversia, el domingo siguiente a la reunión donde hubo esa desaveniencia, habrán habido unos 3 días quizás entre el domingo de celebración en el templo y aquella sesión de discusión. Este hombre, miembro de nuestra iglesia, un hombre hecho y derecho ya de años, adulto, estaba temprano en la mañana a la puerta del templo esperándome para decirme, pastor, estoy aquí porque creo en ti. Me han llamado, me han dicho cosas las cuales yo no he tomado en cuenta, ni creo, ni vengo a cuestionarte. Vengo a hacerme presente porque creo que Dios te ha llamado a hacer una obra en este lugar. ¿Cómo cree que yo me sentí de haber visto a aquel hombre adulto, de experiencia, que haya hecho su esfuerzo de llegar temprano para decirme aquello? Fue un gran estímulo para mí, fue algo que me motivó a seguir adelante, que se hubiese hecho presente. Eso es lo que el autor está hablando entre la fe y las obras. Está diciendo algo que se evidencie que uno cree en otros. También dice que para darle muestras a otros de que uno cree en ellos, dice escuche. No solo hágase presente, sino escuche. Usted no necesita hablar para dar aliento. La Biblia dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Santiago 1:19. Nosotros tendemos a hablar mucho y escuchar poco. Hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para estar callado. Eso fue lo que hizo mi padre. Él comenta acerca de una experiencia del deporte. Ya ustedes han escuchado otras experiencias en este estudio. Y dice que él perdió una pelota jugando béisbol, quiso cacharla, no lo logró y eso hizo que el equipo contrario anotara y ganara. Esa no fue el único error o la única falla que él tuvo en ese partido. Sin embargo, al término del juego, él en lugar de ir con sus compañeros de equipo, él abandonó aquel lugar y se fue directo a su casa. Dice que su padre le alcanzó por el camino, era un niño de 13 años, en aquel entonces cuando su papá le alcanzó por el camino, abrió la puerta del carro, le invitó a subirse, él se subió, su papá no dijo nada, llegaron a su casa, él se fue a su cuarto, su papá se fue a la cocina y subió a su cuarto y le llevaba leche con galletas. No dijeron nada, jamás volvieron a hablar del punto, pero con el acto de escuchar, de estar ahí presente, de no hablar, de no decir nada más que solo acompañar, eso fue algo que le motivó al autor del estudio que estamos viendo, que se llama Max Lucado, para continuar. Y ya sabemos qué tipo de vida este hermano ha tenido. Dice, así que si usted quiere demostrar que cree en alguien, dice, hágase presente, escuche y hable.
Nathaniel Hawthorne regresó a casa con el corazón destrozado. Acababan de despedirlo de su trabajo en la aduana. Su esposa, en vez de reaccionar con ansiedad, lo sorprendió con gozo. Ahora podrás escribir tu libro, le dijo a Nathaniel. Él no era tan positivo. ¿Y de qué vamos a vivir mientras lo escribo?, le dijo a su esposa. Para asombro de él, ella abrió un cajón y sacó un fajo de dinero que había ahorrado del presupuesto de gastos de la casa. Y le dijo: yo siempre supe que eras un hombre genial. Siempre supe que escribirías una obra maestra. Ella creyó en su esposo. Y a raíz de que ella creyó, él escribió. Y a raíz de que él escribió, todas las bibliotecas de los Estados Unidos de América tienen una copia de Scarlet Letter, la carta escarlata, escrita por Nathaniel Hawthorne. Usted tiene el poder de cambiar la vida de alguien simplemente con las palabras que dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Vamos entonces a reaccionar en base a la lectura de la palabra y en base a esta ilustración que el autor nos hace. A ver, medite, o más bien meditemos y pensemos qué pasos puede tomar para hacerse presente y practicar el verdadero cristianismo mediante sus palabras y otras maneras. ¿Cómo nos podemos manifestar en fe para que otros sientan que Dios está con ellos? Podría ser también la pregunta. Esto quedará grabado, pero en el momento que lo estamos grabando, padecemos una pandemia. ¿Cómo? Como un acto de fe, nos manifestamos a los demás. Haciéndonos presentes es un poco difícil. Cada quien está en cuarentena. Se recomienda no salir ni visitar a nadie. Algunos visitan a sus padres y tienen que verlos desde lejos. Yo he visitado a algunos de ustedes desde fuera y me han saludado desde la ventana. ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo nos hacemos presentes? ¿Qué decir? Bueno, yo creo que una llamada telefónica, un texto, el animar a otros y continuar reuniéndose en las células y participar, ya sea por texto, por audio en los grupos de WhatsApp o en los grupos de video de circuito cerrado, como la herramienta o la plataforma que usted ocupe. El animando a otros, el no dejándonos caer los unos con los otros. ¿Por qué es importante ayudar a otros? Bueno, debo de recordar que la iglesia somos, dice la Biblia, como un cuerpo. Y la cabeza está integrada al cuerpo, las manos están integradas al cuerpo. No hay porciones del cuerpo remotas, todas están integradas. De tal manera que nosotros como un cuerpo debemos de integrarnos y ayudarnos los unos a los otros. Cuando el cuerpo se enferma, todo lo demás se ayuda al uno al otro. Tengo entendido, no soy médico, pero tengo entendido que el cerebro a través el corazón y los pulmones a través de la sangre oxigenan cuando hay necesidad de que una parte del cuerpo se manifieste, ahí entonces hay una segregación de sangre mayor. La sangre lleva oxígeno. ¿Por qué? Porque es necesario el desarrollo. Así también nosotros deberíamos de apoyar y ayudarnos los unos a los otros. Cuando uno está enojado y pierde la cabeza, literalmente, no llega oxígeno a la cabeza para pensar bien y uno se embrutece. Entonces, cuando uno se aísla de la iglesia, porque recordemos que la iglesia somos los creyentes,
pues también uno se atrofia, no puede hacer bien el trabajo. Se necesita una inyección de oxígeno espiritual, y es ahí el factor determinante de ayudarnos los unos a los otros para llevar oxígeno, auxilio al que está en dificultad. Dice la siguiente pregunta: ¿en qué forma el ayudar a otros es parte de una vida espiritual disciplinada? El ayudar es una dinámica que se fomenta, que se adquiere. Lo más cómodo, lo más usual es mantenerse sentado, mantenerse confortable, cada uno en su lugar, donde se sienta cómodo. El ayudar requiere un esfuerzo, requiere hacer algo, y a veces nosotros estamos muy confortables, estamos muy cómodos. La iglesia ha llegado a un punto a veces de estar muy cómoda, y es entonces que cuando hay situaciones extremas, la iglesia despierta y se moviliza. Sería el colmo que, pasando una desgracia natural o de lo que sea, como iglesia no nos movilizáramos. Lo he experimentado cuando ha habido huracán, cuando ha habido terremoto, cuando han habido tornados en la zona donde hay tornados, cuando alguien padece una dificultad y los hermanos se unen, como por ejemplo en las células, me consta, cuando yo me vengo a dar cuenta de una situación, ya los miembros de la célula han ayudado. Hay una reacción, pero debe de ser una disciplina, debe ser adquirido. Es ilógico un cristiano que no participa para ayudar. No tiene sentido. Los cristianos nos involucramos. Haga una lista de las maneras en que usted puede tratar de alcanzar a alguien necesitado de donde usted se encuentra. ¿Cómo podemos ayudar a alguien en necesidad en este momento? Bueno, no me están preguntando ni tampoco estoy yo para contarles los detalles de lo que hago como pastor, pero he llamado a los miembros de la iglesia, estoy por llamar a todos los asistentes de la iglesia o por lo menos al representante de cada familia, y pregunto: ¿hay una necesidad en el hogar? ¿Queremos ser partícipes como iglesia? ¿Queremos colaborar? También algunos de ustedes nos han llamado, hemos asistido y han requerido, porque no pueden salir de su casa, que vayamos y compremos algo al supermercado. Lo hemos hecho. También han solicitado ayuda porque electrónicamente o físicamente no pueden ir al correo y necesitan hacer un envío por correo. Hemos estado presentes, hemos recogido algunas cosas que ustedes quieren donar. También hemos pasado por su casa. No perdamos el contacto. Yo diría que ese sería el punto. No perdamos el contacto. Sigamos llamándonos, mantengamos el contacto e informémonos. Si yo tengo una dificultad y una necesidad, lo importante es decirlo, no callarlo. Uno no es adivino. Si usted no cuenta, está difícil. Pero si yo no lo llamo, si yo pierdo el contacto, también es difícil para usted el poder manifestarlo. ¿En qué forma la disciplina espiritual nos ayuda a practicar el verdadero cristianismo? Bueno, nos llamamos cristianos porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Y Jesús, nuestro Señor, nos dio el ejemplo. Él dio su vida por nosotros. Él que no necesitaba hacer eso, Él que fue sin pecado, que es santo, dio su vida por nosotros. Así también dice la Biblia, nosotros debemos de ayudar a otros a solventar sus situaciones. El ejemplo es claro, el ejemplo es contundente de parte de nuestro Señor Jesús, y debemos de adquirir esa disciplina, ser hospedadores, proveer para la necesidad de las personas, acompañar, dar palabra de ánimo,
el escuchar cuando alguien tiene una situación difícil o queja, es importante también oír. ¿Cómo puede desarrollar la disciplina espiritual en su vida? ¿Cómo? Pasos para adquirir la disciplina de ayudar a otros. Yo creo que cada semana usted debería de meditar y considerar a qué persona va a ayudar durante esa semana. Tome en cuenta a su familia, los hijos a los padres a los hijos, los hermanos entre sí, a la familia extendida, me refiero a tíos, cuñados, suegra, y por si fuera poco, a la familia de la fe. Se nos exhorta a ayudar en primer lugar a la familia de la fe. ¿Qué miembro de la iglesia hace rato usted no sabe de él o de ella? ¿Por qué no tomar el teléfono y hacer una llamada? ¿Por qué no dejarle saber a través de un texto que usted está al pendiente? Eso sería una manera cada semana. Yo diría que el lunes usted haga una lista o ponga por lo menos un nombre de una persona a la que le va a asistir. Puede que esta persona tenga una necesidad material o una necesidad espiritual emocional, y una llamada suya va a ser clave. Entonces, debe de haber ese deseo de hacerlo, debe de nacer de nosotros, debe de ser proactivo, debe de ser intencional. No podemos dejarlo, por eso se está hablando de una disciplina, de algo que nosotros vamos a programar, como nos programamos para asistir al templo, como nos programamos para reunirnos en la célula, como nos programamos para tener lectura bíblica, como nos programamos para tener vida de oración, como nos programamos para ir al supermercado y comprar las cosas necesarias, como nos programamos para diferentes actividades. Entonces, la disciplina de colaborar o ayudar a otros también debe de ser de alguna manera programada. Ya casi terminamos este estudio. Espero que haya sido de mucho provecho para usted, como lo ha sido para mí, el recordar que la fe sin obras es muerta. Y veamos, estamos aterrizando, por ponerlo como un ejemplo de un vuelo de avión. Y aterricemos bien. Lecciones de la vida, dice la porción del estudio. La Biblia describe la fe como una creencia que produce una respuesta dinámica y activa a la gracia de Dios. La parte que se relaciona con la creencia y la confianza se enfoca en Dios. El creer se enfoca en Dios. Y la parte activa se enfoca en la gratitud y la obediencia. O sea, yo voy a ayudar a otros no para demostrarle a Dios que creo en Él, sino para mostrarle a otros que yo creo en Dios. No sé si me di a entender. Yo deposito mi confianza en Dios. Ahora, ¿cómo doy testimonio? ¿Cómo doy muestra de que yo creo en Dios? A través de actos que puedan servir a los demás. La fe no es creencia en las obras. No es que yo estoy depositando mi confianza en lo que yo puedo hacer. O incluso creencia en la fe y decir, porque tengo fe por mi acto de fe. Digo, por mi actitud de fe. La fe debe de ser puesta en alguien. ¿Y en quién? En Jesucristo, no en mí. No porque soy buena gente, no porque yo soy tan espiritual. Es por Cristo que allí tengo yo depositada mi confianza, mi fe en Jesucristo. Pero lo manifiesto a través
de obras dignas de un creyente. Así que son obras que surgen de una confianza establecida en Dios. Tanto a la fe sin obras como a las obras sin fe le falta algo. La fe auténtica confía y obedece. La fe auténtica confía y obedece. No puedo basar mi confianza en mis obras, sino que tengo que basar mi confianza en Jesucristo, que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Termina entonces el estudio diciendo: Padre, gracias por tu plan perfecto de salvación. Gracias por proveer un camino para que pasemos la eternidad contigo. Hasta entonces, muéstranos la buena obra que tú quieres que hagamos y danos la fuerza para hacerla. Vamos a demostrar nuestra confianza en el Señor y vamos a testificar del Cristo vive que habita en nosotros, que es la esperanza de vida eterna, a los demás. Y que este testimonio, que estas obras sirvan para que otros puedan creer en Jesucristo solamente para su salvación. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este estudio, el cual espero que sea de mucho provecho. Dios les bendiga.